Amigos, buenas tardes. Empezamos Televistazo con la posesión del tercer periodo consecutivo de Nicolás Maduro en Venezuela. Gaby. Sí, Steffi, amigos, bienvenidos. Con ello, el chavismo se perpetúa en el poder y se mantendrá hasta enero de 2031. Venezuela, la dictadura no afloja. Nicolás Maduro asumió un tercer periodo consecutivo en medio de denuncias de fraude en las elecciones de julio y el repudio de gran parte de la comunidad internacional por consolidar una dictadura en Venezuela. En una ceremonia realizada en la asamblea controlada por el chavismo, Maduro criticó a la oposición y a quienes dice quieren imponerle un presidente a su país. Los detalles con Pedro Jiménez. A media mañana, en el Salón Oval de la Asamblea Venezolana se realizó la posesión de Nicolás Maduro, una ceremonia dirigida por el presidente del Legislativo Jorge Rodríguez, en presencia también de los jefes de instituciones que han sido estratégicas con las que el Estado ha cerrado filas en torno a Maduro. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, el presidente del Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía y Fuerzas Armadas. Así, Nicolás Maduro tomó juramento y busca permanecer en el poder al menos hasta enero de 2031. Pese a todos los reparos dentro y fuera de Venezuela, a una cuestionada elección de la cual Maduro no pudo demostrar ser el triunfador. Citó a próceres de la independencia y juró sobre la Constitución que dijo es la única que en 200 años ha sido sometida a un referéndum para aprobación popular. Y que este nuevo periodo presidencial será el periodo de la paz, la prosperidad, la igualdad y la nueva democracia. Lo juro por la historia, lo juro por mi vida. Enseguida le fue impuesta la banda y otros símbolos del poder. Asistieron algunas delegaciones extranjeras, el presidente del Congreso de Rusia y los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y de Nicaragua, Daniel Ortega. El fervor por parte del comandante. En su discurso, Maduro dijo que el poder se lo ha dado el pueblo y no algún gobierno extranjero, y condenó a la administración de Joe Biden en Estados Unidos. El pueblo de Venezuela le ganó al imperialismo y a su diplomacia de engaño, y no saben cómo vengarse ahora. El gobierno saliente de Estados Unidos no sabe cómo vengarse de nuestro pueblo. No pudieron con nosotros, ni usted ni nadie va a poder con este pueblo. Se lo digo al gobierno saliente. Habló también de la oposición, sus manifestaciones de protesta y los intentos por posesionar a Edmundo González, que dijo es una nueva versión de fracasos anteriores. ¿No aprendieron la lección de Guaidó? La extrema derecha encabezada por un nazi sionista, un sádico social llamado Javier Milei, junto al imperio norteamericano, cree que le puede imponer a Venezuela un presidente. Digan lo que quieran decir, pero esta toma de posesión venezolana constitucional no la pudieron impedir y es una gran victoria de la democracia venezolana. Y anunció que los venezolanos irán a las urnas por lo menos 3 veces este año, en jornadas individuales, para elegir asambleístas que se posesionarán en 2026, así como alcaldes y gobernadores. En horas de la tarde, Nicolás Maduro y sus invitados participarán en otros eventos con los que inaugura su tercer mandato consecutivo. El mundo ha reaccionado a la posesión de Nicolás Maduro este viernes. Estados Unidos aumentó la recompensa a $25 millones por información que lleve a su captura y Reino Unido impuso sanciones a funcionarios venezolanos. Además, hay rechazo a la represión y países que desconocen al régimen chavista, como informa Luis Alfredo Zúñiga. Lo juro por la historia. Las reacciones han llegado de todo el mundo este viernes con la posesión de Nicolás Maduro. Estados Unidos impuso nuevas sanciones a funcionarios venezolanos y el Departamento del Tesoro aumentó de 15 a 25 millones de dólares la recompensa por información que lleve al arresto de Maduro y del ministro del Interior, Diosdado Cabello. Además, 15 millones de dólares por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino. En América, gobiernos como el de Perú rechazaron que Nicolás Maduro haya asumido fraudulentamente la presidencia de Venezuela y no lo reconoce como mandatario. Lo mismo hizo el gobierno de Guatemala, señalando que el proceso electoral de julio pasado carece de legitimidad.
El canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, rechazó las denuncias de violaciones a los derechos humanos en Venezuela y ratificó que el pasado proceso electoral no fue transparente ni libre. Sin actas públicas ni transparentes, Colombia no reconoce los resultados electorales en Venezuela. La directora en América de Human Rights Watch publicó en X que la posesión desconoce la voluntad popular y que se trata de una dictadura que se sostiene en la brutal represión. Mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció antes de la investidura, recordando las irregularidades que detectaron en las elecciones de julio del 2024, como inhabilitar a la oposición, bloquear el derecho al voto de 5.5 millones de migrantes venezolanos y evitar la vigilancia internacional. Ayer en un comunicado repudiaron el uso de prácticas de terrorismo de Estado contra la población y sobre la retención de la líder opositora María Corina Machado, recordaron que tiene medidas cautelares que garantizan su participación política sin amenazas u hostigamientos y urgió a las autoridades a informar sobre el paradero de los detenidos y garantizar su vida. Por su parte, la oposición con Edmundo González y María Corina Machado a la cabeza aún no se ha pronunciado. González, quien reclama la presidencia de Venezuela, estaba en República Dominicana y Machado, que fue detenida y luego liberada ayer, prometió hablar en las próximas horas. Ancestros primigenios. La oposición venezolana está en una nueva encrucijada. Sus voceros aseguran que con la toma de posesión de Nicolás Maduro se consumó el golpe de Estado. Pero sus líderes, Edmundo González y María Corina Machado, aún no se pronuncian. Edmundo había prometido estar este viernes en Caracas para asumir la presidencia, pero hasta ayer estaba en República Dominicana y hoy se desconoce su paradero. En su última publicación en redes, felicitó al pueblo por salir a las calles ayer y dijo que fue por ellos y la comunidad internacional que María Corina fue liberada tras su detención. De ella se espera un pronunciamiento en pocos minutos. Asegura que ofrecerá detalles de lo ocurrido cuando fue capturada violentamente por funcionarios del régimen y minutos después liberada. Solo adelantó que está a salvo y resguardada y que desde hoy inicia una nueva etapa en la lucha por la libertad de Venezuela. Sobre su captura, el ministro del Interior y número 2 del régimen, Diosdado Cabello, dijo que se trató de un falso positivo. La incertidumbre crece sobre el destino de los líderes opositores venezolanos y de sus futuras acciones para lo que han asegurado es una lucha hasta el final por recuperar la democracia. El presidente de la República, Daniel Noboa, denunció penalmente al secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz, por una presunta usurpación de funciones luego de que, por disposición de la presidenta encargada del Legislativo, le devolvió la notificación del decreto con el que el mandatario informó al Parlamento de su licencia por 3 días. Patricio Díaz amplía la información. Es el momento en el que el secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz, fue notificado con la denuncia en su contra por el delito de simulación y usurpación de funciones. Recibí evidentemente la notificación y solicitó acercarse a las oficinas de la Secretaría para tomar unas fotos del reconocimiento del lugar. Procedimiento normal y eso ha sido todo. Esto ocurre luego de que el presidente de la República, Daniel Noboa, presentara una denuncia en su contra por devolverle la notificación del decreto donde dispuso su licencia de 3 días y le encargó la presidencia a Cynthia Gelibert. Muñoz devolvió el documento bajo disposición de la presidenta encargada de la Asamblea, Esther Cuesta. En él cuestiona el argumento del mandatario de una licencia por fuerza mayor y le pide que solicite su licencia ante el Legislativo. Esta denuncia es absolutamente antijurídica, absolutamente irracional y tiene como único objetivo el amedrentarme. Sepan ustedes que bajo ningún concepto lo van a lograr. No he cometido ningún delito. Y es por eso que responsabilizo al gobierno de Daniel Noboa por cualquier cosa que me pueda pasar a mí o a mi familia. Tras el incidente, Esther Cuesta solo se ha pronunciado por la red X, enviando a Muñoz un abrazo solidario, quien, actuando conforme a la Constitución y la ley, hoy enfrenta una denuncia penal persecutoria por cumplir con su deber como secretario de la Asamblea. Su bancada, la Revolución Ciudadana, también rechazó en un comunicado esta denuncia. Construye respaldó a Muñoz y agregó: exhortamos y confiamos en que la función judicial y la Fiscalía General mantendrán su autonomía. La bancada social cristiana calificó de impresentable la decisión del presidente, asegurando que quien legítimamente actúa como vocero de la legislatura
lo hace bajo disposiciones de la máxima autoridad y apegado a la Constitución. El oficialismo no se ha pronunciado. La Asamblea se encuentra en receso hasta el 23 de enero y de los 137 legisladores, 98 están en campaña por la reelección. Desde hoy, Ecuador tiene una presidenta encargada. Cynthia Gelibert empezó a gobernar con bajo perfil, sin agenda pública, hasta el domingo en que Daniel Noboa retomará sus funciones como jefe de Estado. Fabiola Santana con los detalles. El cambio temporal de jefe de Estado no es percibido ni en el Palacio de Carondelet ni en el país. En la presidencia el movimiento es el habitual. En la plaza se mantienen las vallas y la presencia militar. La presidenta de la República encargada por Daniel Noboa, Cynthia Gelibert, que era secretaria de la administración, tiene su despacho en Carondelet. Ahí llegó hoy a las 9:30. Otras autoridades como la ministra de Educación ingresaron hacia las 11 de la mañana. Sobre la presidenta encargada, sus actividades y su agenda hay total hermetismo. Se desconoce incluso qué despacho está ocupando. Cynthia Gelibert no participará en actos públicos, se dijo a Televistazo, pues la agenda fue suspendida hasta el domingo que Noboa regresa al cargo. Durante el encargo, ella no usará la logística ni los equipos que acompañan a Noboa. Mantiene los asignados por la Casa Militar como vicepresidenta designada el 4 de enero. No se sabe si ella ha firmado documentos y no hay en la página de la presidencia registro de que haya suscrito algún decreto. La presidenta asumió el cargo automáticamente por delegación del presidente, por lo que el inicio de sus funciones como presidenta no ha requerido que firme algún documento. Daniel Noboa será parte permanente de los directorios de 3 empresas públicas, Petroecuador, CENEL y SELEC. Así lo dispuso mediante un decreto ejecutivo que se firmó ayer antes de que tome licencia para realizar campaña electoral. Adriana Bermeo sigue el tema. Daniel Noboa asume un rol protagónico en las empresas públicas de los sectores estratégicos del país. Antes de encargar la presidencia de la República para hacer campaña electoral, firmó el decreto ejecutivo 503, en el que dispone su participación permanente en los directorios de Petroecuador, Corporación Nacional de Electricidad CENEL y la Corporación Eléctrica del Ecuador SELEC. Noboa revocó las competencias de Miquel Sensi como su representante en el directorio de esas 3 empresas públicas y lo mantiene como delegado en Flota Petrolera Ecuatoriana FLOPEC y Astilleros Navales Ecuatorianos. El jefe de Estado busca mayor protagonismo en los sectores estratégicos y, según la ministra de Energía encargada, Inés Manzano, quieren mejorar la eficiencia y reducir los trámites burocráticos. El decreto se firmó después de que el presidente inspeccionara los tanques de almacenamiento de la refinería La Libertad en Santa Elena. Ante una consulta de Televistazo, la ministra no precisó si el presidente liderará algún plan o estrategia para optimizar o incrementar la producción de estas empresas públicas. Esta no es la primera vez que un presidente forma parte de los directorios de empresas públicas o las dirige. En el 2008, Rafael Correa participaba de forma activa en ellos. Incluso convocaba a reuniones a las 5 de la mañana en empresas estatales como Petroecuador. Las noticias en Televistazo con Gabriela Baer y Stephanie Espín. Amigos, buenas tardes. Empezamos Televistazo con la posesión del tercer periodo consecutivo de Nicolás Maduro en Venezuela. Gaby. Sí, Steffi, amigos, bienvenidos. Con ello, el chavismo se perpetúa en el poder y se mantendrá hasta enero de 2031. Venezuela, la dictadura no afloja. Nicolás Maduro asumió un tercer periodo consecutivo en medio de denuncias de fraude en las elecciones de julio y el repudio de gran parte de la comunidad internacional por consolidar una dictadura en Venezuela. En una ceremonia realizada en la Asamblea controlada por el chavismo, Maduro criticó a la oposición y a quienes dice quieren imponerle un presidente a su país. Los detalles con Pedro Jiménez. A media mañana, en el Salón Oval de la Asamblea Venezolana se realizó la posesión de Nicolás Maduro, una ceremonia dirigida por el presidente del Legislativo Jorge Rodríguez, en presencia también de los jefes de instituciones que han sido estratégicas con las que el Estado ha cerrado filas en torno a Maduro.
la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, el presidente del Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía y Fuerzas Armadas. Así, Nicolás Maduro tomó juramento y busca permanecer en el poder al menos hasta enero de 2031, pese a todos los reparos dentro y fuera de Venezuela, a una cuestionada elección de la cual Maduro no pudo demostrar ser el triunfador. Citó a próceres de la independencia y juró sobre la Constitución que dijo es la única que en 200 años ha sido sometida a un referéndum para aprobación popular. Y que este nuevo periodo presidencial será el periodo de la paz, la prosperidad, la igualdad y la nueva democracia. Lo juro por la historia, lo juro por mi vida. Enseguida le fue impuesta la banda y otros símbolos del poder. Asistieron algunas delegaciones extranjeras, el presidente del Congreso de Rusia y los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y de Nicaragua, Daniel Ortega. El fervor por parte del comandante. En su discurso, Maduro dijo que el poder se lo ha dado el pueblo y no algún gobierno extranjero, y condenó a la administración de Joe Biden en Estados Unidos. El pueblo de Venezuela le ganó al imperialismo y a su diplomacia de engaño, y no saben cómo vengarse ahora. El gobierno saliente de Estados Unidos no sabe cómo vengarse de nuestro pueblo. No pudieron con nosotros. Ni ustedes ni nadie va a poder con este pueblo. Se lo digo al gobierno saliente. Habló también de la oposición, sus manifestaciones de protesta y los intentos por posesionar a Edmundo González, que dijo es una nueva versión de fracasos anteriores. ¿No aprendieron la lección de Guaidó? La extrema derecha encabezada por un nazi sionista, un sádico social llamado Javier Milei, junto al imperio norteamericano, cree que le puede imponer a Venezuela un presidente. Digan lo que quieran decir, pero esta toma de posesión venezolana constitucional no la pudieron impedir y es una gran victoria de la democracia venezolana. Y anunció que los venezolanos irán a las urnas por lo menos 3 veces este año, en jornadas individuales, para elegir asambleístas que se posesionarán en 2026, así como alcaldes y gobernadores. En horas de la tarde, Nicolás Maduro y sus invitados participarán en otros eventos con los que inaugura su 3er mandato consecutivo. El mundo ha reaccionado a la posesión de Nicolás Maduro este viernes. Estados Unidos aumentó la recompensa a $25 millones por información que lleve a su captura y Reino Unido impuso sanciones a funcionarios venezolanos. Además, hay rechazo a la represión y países que desconocen al régimen chavista, como informa Luis Alfredo Zúñiga. Lo juro por la historia. Las reacciones han llegado de todo el mundo este viernes con la posesión de Nicolás Maduro. Estados Unidos impuso nuevas sanciones a funcionarios venezolanos y el Departamento del Tesoro aumentó de 15 a 25 millones de dólares la recompensa por información que lleve al arresto de Maduro y del ministro del Interior, Diosdado Cabello. Además, 15 millones de dólares por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino. En América, gobiernos como el de Perú rechazaron que Nicolás Maduro haya asumido fraudulentamente la presidencia de Venezuela y no lo reconoce como mandatario. Lo mismo hizo el gobierno de Guatemala, señalando que el proceso electoral de julio pasado carece de legitimidad. El canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, rechazó las denuncias de violaciones a los derechos humanos en Venezuela y ratificó que el pasado proceso electoral no fue transparente ni libre. Sin actas públicas ni transparentes, Colombia no reconoce los resultados electorales en Venezuela. La directora en América de Human Rights Watch publicó en X que la posesión desconoce la voluntad popular y que se trata de una dictadura que se sostiene en la brutal represión. Mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció antes de la investidura, recordando las irregularidades que detectaron en las elecciones de julio del 2024, como inhabilitar a la oposición, bloquear el derecho al voto de 5.5 millones de migrantes venezolanos y evitar la vigilancia internacional. Ayer en un comunicado repudiaron el uso de prácticas de terrorismo de Estado contra la población y sobre la retención de la líder opositora María Corina Machado, recordaron que tiene medidas cautelares que garantizan su participación política sin amenazas u hostigamientos y urgió a las autoridades a informar sobre el paradero de los detenidos y garantizar su vida.
Por su parte, la oposición con Edmundo González y María Corina Machado a la cabeza aún no se ha pronunciado. González, quien reclama la presidencia de Venezuela, estaba en República Dominicana, y Machado, que fue detenida y luego liberada ayer, prometió hablar en las próximas horas. Ancestros primigenios. La oposición venezolana está en una nueva encrucijada. Sus voceros aseguran que con la toma de posesión de Nicolás Maduro se consumó el golpe de Estado. Pero sus líderes, Edmundo González y María Corina Machado, aún no se pronuncian. Edmundo había prometido estar este viernes en Caracas para asumir la presidencia, pero hasta ayer estaba en República Dominicana y hoy se desconoce su paradero. En su última publicación en redes, felicitó al pueblo por salir a las calles ayer y dijo que fue por ellos y la comunidad internacional que María Corina fue liberada tras su detención. De ella se espera un pronunciamiento en pocos minutos. Asegura que ofrecerá detalles de lo ocurrido cuando fue capturada violentamente por funcionarios del régimen y minutos después liberada. Solo adelantó que está a salvo y resguardada y que desde hoy inicia una nueva etapa en la lucha por la libertad de Venezuela. Sobre su captura, el ministro del Interior y número 2 del régimen, Diosdado Cabello, dijo que se trató de un falso positivo. La incertidumbre crece sobre el destino de los líderes opositores venezolanos y de sus futuras acciones, para lo que han asegurado es una lucha hasta el final por recuperar la democracia. El presidente de la República, Daniel Noboa, denunció penalmente al secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz, por una presunta usurpación de funciones luego de que, por disposición de la presidenta encargada del Legislativo, le devolvió la notificación del decreto con el que el mandatario informó al Parlamento de su licencia por 3 días. Patricio Díaz amplía la información. Es el momento en el que el secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz, fue notificado con la denuncia en su contra por el delito de simulación y usurpación de funciones. Recibí evidentemente la notificación y solicitó pues acercarse a las oficinas de la Secretaría para tomar unas fotos del reconocimiento del lugar. Procedimiento normal, y eso ha sido todo. Esto ocurre luego de que el presidente de la República, Daniel Noboa, presentara una denuncia en su contra por devolverle la notificación del decreto donde dispuso su licencia de 3 días y le encargó la presidencia a Cynthia Gelibert. Muñoz devolvió el documento bajo disposición de la presidenta encargada de la Asamblea, Esther Cuesta. En él cuestiona el argumento del mandatario de una licencia por fuerza mayor y le pide que solicite su licencia ante el Legislativo. Esta denuncia es absolutamente antijurídica, absolutamente irracional, y tiene como único objetivo el amedrentarme. Sepan ustedes que bajo ningún concepto lo van a lograr. No he cometido ningún delito. Y es por eso que responsabilizo al gobierno de Daniel Noboa por cualquier cosa que me pueda pasar a mí o a mi familia. Tras el incidente, Esther Cuesta solo se ha pronunciado por la red X, enviando a Muñoz un abrazo solidario, quien, actuando conforme a la Constitución y la ley, hoy enfrenta una denuncia penal persecutoria por cumplir con su deber como secretario de la Asamblea. Su bancada, la Revolución Ciudadana, también rechazó en un comunicado esta denuncia. Construye respaldó a Muñoz y agregó: exhortamos y confiamos en que la función judicial y la Fiscalía General mantendrán su autonomía. La bancada social cristiana calificó de impresentable la decisión del presidente, asegurando que quien legítimamente actúa como vocero de la legislatura lo hace bajo disposiciones de la máxima autoridad y apegado a la Constitución. El oficialismo no se ha pronunciado. La Asamblea se encuentra en receso hasta el 23 de enero y de los 137 legisladores, 98 están en campaña por la reelección. Desde hoy, Ecuador tiene una presidenta encargada. Cynthia Gelibert empezó a gobernar con bajo perfil, sin agenda pública, hasta el domingo en que Daniel Noboa retomará sus funciones como jefe de Estado. Fabiola Santana con los detalles. El cambio temporal de jefe de Estado no es percibido ni en el Palacio de Carondelet ni en el país. En la presidencia el movimiento es el habitual. En la plaza se mantienen las vallas y la presencia militar. La presidenta de la República encargada por Daniel Noboa, Cynthia Gelibert, que era secretaria de la administración, tiene su despacho en Carondelet. Ahí llegó hoy a las 9:30. Otras autoridades como la ministra de Educación ingresaron hacia las 11 de la mañana. Sobre la presidenta encargada, sus actividades y su agenda hay total hermetismo. Se desconoce incluso qué despacho está ocupando.
Cynthia Yeliver no participará en actos públicos, se dijo a Televistazo, pues la agenda fue suspendida hasta el domingo que Noboa regresa al cargo. Durante el encargo, ella no usará la logística ni los equipos que acompañan a Noboa. Mantiene los asignados por la Casa Militar como vicepresidenta designada el 4 de enero. No se sabe si ella ha firmado documentos y no hay en la página de la presidencia registro de que haya suscrito algún decreto. La presidenta asumió el cargo automáticamente por delegación del presidente, por lo que el inicio de sus funciones como presidenta no ha requerido que firme algún documento. Daniel Noboa será parte permanente de los directorios de 3 empresas públicas, Petroecuador, CENEL y SELEC. Así lo dispuso mediante un decreto ejecutivo que se firmó ayer antes de que tome licencia para realizar campaña electoral. Adriana Bermeo sigue el tema. Daniel Noboa asume un rol protagónico en las empresas públicas de los sectores estratégicos del país. Antes de encargar la presidencia de la República para hacer campaña electoral, firmó el decreto ejecutivo 503, en el que dispone su participación permanente en los directorios de Petroecuador, Corporación Nacional de Electricidad CENEL y la Corporación Eléctrica del Ecuador SELEC. Noboa revocó las competencias de Miquel Sensi como su representante en el directorio de esas 3 empresas públicas y lo mantiene como delegado en Flota Petrolera Ecuatoriana FLOPEC y Astilleros Navales Ecuatorianos. El jefe de Estado busca mayor protagonismo en los sectores estratégicos y, según la ministra de Energía encargada, Inés Manzano, quieren mejorar la eficiencia y reducir los trámites burocráticos. El decreto se firmó después de que el presidente inspeccionara los tanques de almacenamiento de la refinería La Libertad en Santa Elena. Ante una consulta de Televistazo, la ministra no precisó si el presidente liderará algún plan o estrategia para optimizar o incrementar la producción de estas empresas públicas. Esta no es la primera vez que un presidente forma parte de los directorios de empresas públicas o las dirige. En el 2008, Rafael Correa participaba de forma activa en ellos. Incluso convocaba a reuniones a las 5 de la mañana en empresas estatales como Petroecuador. Según la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador, hay otros 5 casos de menores que desaparecieron en circunstancias similares a los 4 de las Malvinas y que involucran a agentes estatales. Este y otros colectivos expresan su preocupación y exigen respuestas al Estado para esclarecer los casos. Bessie Granja con el informe. La desaparición en Guayaquil de los 4 menores de las Malvinas, Josué, Ismael, Nehemías y Steven, quienes fueron detenidos tras un operativo militar el pasado 8 de diciembre, no es el único caso de desaparición forzada donde estarían vinculados agentes estatales. Así lo alertan la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador, ASFADEC, y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. En Ventanas Los Ríos investiga la desaparición de Dave Robin Loor Roca, de 20 años, ocurrida el pasado 26 de agosto, cuando fue detenido por un operativo militar junto a su amigo Juan Daniel Santillán. Así consta en imágenes de cámaras de seguridad proporcionadas por la madre de la víctima. La verdad no sé el motivo por qué lo detuvieron a mi hijo, por qué se lo llevaron. Yo quiero que ellos rindan la versión y digan qué pasó, dónde están. El día de la detención, relata la mujer, los militares realizaron un allanamiento en su vivienda sin dar explicaciones. El pasado 16 de septiembre, la Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en el Cantón Ventanas aceptó la demanda de habeas corpus presentada a favor de Dave y ordenó a la Fiscalía, Policía, Medicina Legal y Fuerzas Armadas a realizar la búsqueda del joven. Otro caso es el de los hermanos Kleiner y Carlos Pisco, de 15 y 17 años, y Miguel Morán, de 21. Según información proporcionada por los familiares, el hecho se dio cuando los jóvenes se encontraban el pasado 6 de diciembre en una hacienda bananera de la parroquia Lorenzo de Garaycoa, del cantón Simón Bolívar, en Guayas. El caso fue reportado a autoridades policiales. Entraron militares a hacer allanamiento y se llevan a 6 chicos. De esos 6 chicos están incluidos mis 2 niños y mi yerno. Lo que yo pido que desde aquel día 6 de diciembre que pasó esto, no tenemos comunicación de nada, no sabemos dónde están.
En ambos casos no existen respuestas de las autoridades sobre qué pasó con ellos. El Consejo de Gobierno de Galápagos aprobó el instructivo de implementación de todo el acuerdo de cooperación entre Ecuador y Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico. Aeronaves, barcos de guerra podrán ingresar a las islas para operaciones de interceptación e interdicción marítima, entre otras facilidades. Paul Romero con ese informe. Casi un año después de la vigencia de los convenios de cooperación militar marítima entre Ecuador y Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico, el Consejo de Gobierno de Galápagos aprobó la resolución de seguridad integral en la región insular y el instructivo para la aplicación de los acuerdos. Estas resoluciones estaban pendientes para la plena ejecución de las operaciones coordinadas entre las Fuerzas Armadas y el Servicio de Guardia Costera de Estados Unidos. En el documento de 12 páginas, aprobado hace un mes, el Consejo autoriza el consecuente ingreso a la provincia de Galápagos de buques de guerra, buques de Estado y aeronaves de Estado sin fines comerciales y sus tripulaciones. Así, las tripulaciones militares de Estados Unidos pueden ingresar al archipiélago para abastecimiento y coordinación de las operaciones de interceptación e interdicción de lanchas, aeronaves que transportan narcóticos por el Pacífico, trafican armas o realizan actividades de pesca ilegal, entre otros delitos. El personal extranjero, buques y aeronaves, estará exento del pago de la tasa de ingreso por conservación de las áreas naturales protegidas de Galápagos y la tasa administrativa para el ingreso de vehículos, además de inmunidad. El Consejo de Gobierno también autorizó la adecuación y reconstrucción de las instalaciones de los puertos y aeropuertos, pero estipuló que debe ser coordinada con las autoridades de la isla. En 2024, Ecuador y Estados Unidos incrementaron las operaciones antinarcóticos en la denominada Ruta del Pacífico, que utilizan los narcos por el mar de Galápagos para transportar la droga a Centro y Norteamérica. Esta cooperación permitió a la Armada decomisar el año pasado 50 toneladas de droga en los alrededores de las Islas Galápagos, la sexta parte de las incautadas a escala nacional. Un juez de Ambato determinó que Mayra Salazar, sentenciada en el caso Metástasis, debe salir de prisión el viernes 14 de marzo, cuando cumple su condena de 15 meses. Informa Jacqueline Rojas. Mayra Salazar, sentenciada a 15 meses de prisión en el caso Metástasis, está a puertas de quedar libre. Ella obtuvo esa pena reducida porque su colaboración fue clave para descubrir la trama del narcotraficante asesinado Leandro Norero, para sustentar el caso Purga y para abrir nuevas investigaciones. Salazar está presa en la cárcel de Ambato. Solicitó a un juez de esa ciudad que establezca el día que debe ser liberada. El juez determinó que la fecha de cumplimiento de su pena es el 14 de marzo de 2025. La condenada pretendía salir antes. Solicitó el beneficio penitenciario de régimen semiabierto, que consiste en dejar la cárcel con grillete electrónico cuando se ha cumplido el 60% de la pena. Sin embargo, la Procuraduría General del Estado presentó un escrito ante el juez de Ambato explicando que el delito por el que fue sentenciada, delincuencia organizada, no permite acceder a ese tipo de beneficio. Otros dos condenados a 15 meses, Alex Palacios y Eli Biangulo, adelantan trámites similares para obtener su libertad. Mientras esta tarde, los primeros 12 sentenciados del caso Metástasis, que recibieron penas reducidas por aceptar su culpa y fueron juzgados en procedimientos abreviados, ofrecerán disculpas en una audiencia pública que se dará en la Corte Nacional a las 2 de la tarde. Al menos 10 personas fueron asesinadas en las últimas horas en Manabí. En Manta, sicarios ingresaron a una casa, acribillaron a 5 hombres, mientras que en Puerto Viejo un niño de 10 años murió como víctima colateral en un ataque armado. Casi a la medianoche ocurrió la primera masacre de este año en Manabí. 5 hombres que estaban en el segundo piso de una casa en el barrio Santa Ana, sureste de Manta, fueron acribillados. La policía investiga la identidad de las víctimas y si tienen nexos con tráfico de droga. Horas después, al amanecer de este viernes en el cantón Rocafuerte, un hombre de 37 años que conducía una camioneta fue acribillado. 2 sicarios a bordo de un auto lo interceptaron y dispararon por al menos 50 veces. La víctima se movilizaba junto a otras 3 personas que resultaron heridas.
Y casi en simultáneo, en los exteriores de un plantel educativo de la parroquia Andrés de Vera en Portoviejo, un hombre de 49 años fue asesinado a las 7:30 de la mañana. En la escena se hallaron 10 casquillos de bala. Esto ocurrió en menos de 24 horas después de un ataque armado en una recicladora también en Portoviejo, donde sicarios asesinaron al propietario del negocio, a un empleado y donde un niño de 10 años murió al ser alcanzado por una bala. Hasta el cierre de este informe no había detenidos por estos crímenes. En la provincia de Carchi, 4 bocaminas fueron destruidas con explosivos en el segundo día de operación contra la minería ilegal en una zona de difícil acceso de la parroquia El Chical del cantón Tulcán. Un centenar de militares y policías halló este jueves un área clandestina con motores de energía eléctrica, poleas metálicas y 500 bultos de material aurífero. La destrucción de las evidencias fue dispuesta por la Agencia de Regulación y Control Minero. La justicia de Estados Unidos sentenció hoy al presidente electo Donald Trump a una licencia de libertad incondicional por el caso de fraude empresarial, delitos relacionados con el pago de dinero a la actriz Stormy Daniels a cambio de su silencio sobre una relación extramarital durante la campaña presidencial del 2016. El republicano no irá a la cárcel, tampoco pagará multas, pero seguirá arrastrando su condena en su expediente. Así, Trump se ha convertido hoy en el primer presidente sentenciado en la historia de Estados Unidos. Los bomberos de California luchan contra los incendios que desde hace 4 días afectan al condado de Los Ángeles. Hasta el momento hay 10 muertos y el número de evacuados aumentó a 180,000 personas. Las autoridades sospechan que los siniestros fueron provocados. Los incendios en el sur de California son de los más destructivos en la historia del condado de Los Ángeles. Un sexto siniestro se activó en las colinas del Valle de San Fernando, cerca de la ciudad de Calabazas, lo que provocó más evacuaciones y caos en las carreteras. El nuevo foco de fuego ha sido denominado como Kenneth. Hay sospechas de que fue provocado y se detuvo a un hombre para las investigaciones. Además, la policía capturó a otras 20 personas acusadas de robo, luego de que usuarios en redes sociales denunciaron saqueos en casas evacuadas. El número de fallecidos aumentó en las últimas horas. Ya son 10 las víctimas, cuyos cuerpos fueron localizados en las viviendas calcinadas. También incrementaron a 180,000 las personas evacuadas, mientras que las estructuras destruidas se calculan en 10,000. Las autoridades locales estiman pérdidas por $57,000 millones. Algunos residentes de Malibú ya pudieron volver a sus hogares. Este hombre encontró afortunadamente su casa de pie, aunque con varios daños provocados por el fuego. Otros solo hallaron escombros y cenizas. Canadá envió aviones bombarderos de agua, helicópteros y otros recursos para ayudar a California. A la par, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió que el gobierno federal cubrirá los gastos en los que incurre el estado en su respuesta a esta gran devastación. Una ola de frío ártico también afecta a los Estados Unidos. La tormenta invernal ha provocado la cancelación de vuelos, mientras que las carreteras están cubiertas de hielo. El Servicio Meteorológico Nacional advierte las nevadas más fuertes que se produzcan mañana. Las alertas por tormentas invernales se activaron para 67 millones de personas en Estados Unidos, desde el suroeste hasta la costa este del país. Las nevadas obligaron a cerrar escuelas en partes de Arkansas, Luisiana, Mississippi, Oklahoma y Texas, lo que afectó a más de 1 millón de estudiantes. También se retrasaron más de 4.500 vuelos. Se suspendieron otros 2.000 y se esperan más cancelaciones el fin de semana. Hubo compras masivas de víveres y provisiones para mantenerse en casa, resguardados del frío. Así se ve el norte de la ciudad de Dallas, en Texas, cubierta con un manto blanco después de la nevada. Son condiciones muy peligrosas para trasladarse en vehículos. La gobernación de Arkansas movilizó a la Guardia Nacional para ayudar a los conductores varados, mientras que la gobernación de Texas insta a los residentes a evitar viajes si es posible. A pesar del temporal, muchos aprovecharon para divertirse jugando en la nieve. El Servicio Meteorológico de Estados Unidos advierte que las nevadas más fuertes probablemente se produzcan mañana.
Galápagos está nuevamente entre los destinos favoritos del mundo. El diario estadounidense The New York Times lo ubicó en el puesto número 2. Carla Delgado nos cuenta qué consideró el medio para sugerir a las Islas Encantadas como uno de los mejores lugares para visitar en 2025. The New York Times pone a Galápagos en el segundo lugar después de Baden, Inglaterra, de los 52 lugares favoritos que recomienda visitar en 2025. En su reseña, el diario estadounidense detalla los esfuerzos de conservación y cuenta que el Parque Nacional Galápagos duplicó recientemente la tarifa de entrada para los visitantes extranjeros mayores de 13 años a $200 para financiar la larga lista de tareas pendientes. En 20 líneas acompañadas de una fotografía de una tortuga marina, el diario cuenta los esfuerzos de conservación del frágil ecosistema de las Galápagos y refugio para especies endémicas. En la publicación, también expone la preocupación que tienen los operadores de turismo por el número de visitantes que llegan a Galápagos, que ha aumentado a un ritmo insostenible desde la década de 1990. Y añade que el turismo terrestre, que no está limitado como los viajes por barco, genera el mayor peaje en las islas, pues representan la casi totalidad de su crecimiento. Por eso encuentra que la nueva tarifa es un paso en la buena dirección. Otros lugares que sugiere el diario para visitar en este año son los museos de Nueva York, Assam en India, Loto Blanco en Tailandia y Groenlandia. De América Latina figuran Nicaragua por sus selvas y playa, el río Magdalena en Colombia y Los Cabos en México. Elecciones 2025. Los presidenciables continúan sus recorridos por el país para dar a conocer sus propuestas políticas. La gran mayoría de los 16 candidatos realiza caminatas y caravanas para convencer a los ciudadanos que voten por ellos. Diego Cuenca describe las actividades de campaña. Miembros de las comunidades indígenas de la provincia de Pastaza acompañaron al candidato presidencial Leonidas Issa del movimiento Pachacutic, quien recorrió barrios populares del Cantón Puyo. Los simpatizantes caminaron con sus tradicionales indumentarias, lanzas y banderas de la organización política. El presidenciable se reunió con campesinos de la Amazonía en el Centro Agrícola Mercado de los Plátanos. Y construir nuestras universidades, como ya consta en la ley, ¿para qué? Para garantizar procesos de investigación. Luisa González, candidata presidencial del movimiento Revolución Ciudadana y Reto, está hoy en Guayaquil para participar en eventos deportivos con jóvenes de los barrios de La Florida y Guasmo Sur. Y como parte de su agenda tuvo una entrevista en contacto directo en Ecuavisa. Y el señor Jorge Glass se ha beneficiado de un salvoconducto. Pues yo entregaré su salvoconducto y que vaya a México, que es donde le correspondería ir. Acá, por favor. Enrique Gómez, candidato presidencial del movimiento Suma, visitó el mercado del Arenal en Cuenca. En algunos de los locales conversó con comerciantes azuayos, a quienes les describió su proyecto político, enfocado en el combate contra la inseguridad. Gómez, que estuvo acompañado de otros candidatos a asambleístas y simpatizantes, también se reunió con comerciantes de la parroquia Totoracocha, en Cuenca. Un ejemplo de que el turismo puede cambiar el destino de un país. El candidato Daniel Noboa del movimiento ADN visitó la provincia de Los Ríos para participar en un recorrido en Quevedo. La actividad empezó a las 11 de la mañana en un centro comercial y culminó en una de las sedes cantonales de la organización política. Fueron 3 kilómetros de recorrido, pero hasta el cierre de este informe, Noboa no dio un discurso público, pues para esta tarde tiene previsto realizar una caravana en Guayaquil, que culminará en el sector del suburbio, donde se instalará un mitin político. Juntos resolvemos. Vota todo. Lista 7. El constitucionalista Salim Saidán mostró la preocupación de los juristas, quienes consideran que el presidente Noboa viola la Constitución cuando ha reemplazado por decreto a su vicepresidenta y ha encargado la presidencia para hacer campaña. Francisco Garcés con un resumen de sus criterios. El constitucionalista Salim Saidán, integrante de un colectivo de más de 60 abogados y constitucionalistas, aseguró que las decisiones presidenciales de reemplazar por decreto a la vicepresidenta y otorgarse licencia por días para hacer campaña a la reelección son inconstitucionales.
Lo dijo en Contacto Directo, en donde expresó la preocupación de los juristas y académicos por la ruptura del orden democrático. Que el presidente de la República no respeta la Constitución, el orden de subrogación presidencial, y ha expedido una serie de decretos, particularmente me refiero a dos, al 494 y al número 500, donde no se respeta las causas de ausencia temporal, tanto del presidente como de la vicepresidenta. El presidente incumple también el Código de la Democracia, aseguró Zaidan, al no haber solicitado licencia para hacer su campaña electoral y decidir tomarla solo cuando lo estime necesario. Y este desdoblamiento de las dos condiciones del presidente, de que de lunes a jueves es presidente y a partir del jueves a las 5 de la tarde hasta el domingo es candidato, definitivamente contraría el ordenamiento jurídico, desprecia el Estado de Derecho, y eso es lo que ha provocado la preocupación de múltiples actores en la comunidad jurídica, particularmente de la academia, ¿no? Zaidan exige que el Consejo Nacional Electoral se pronuncie sobre la situación y aclare que los funcionarios públicos están obligados por la ley a tomar licencia para hacer campaña. Y si el Consejo Nacional Electoral no es capaz de hacer cumplir la normativa electoral, entonces, ¿de qué Estado de Derecho estamos hablando? Yo creo que en este caso, estimado Lenin, hay que poner orden en este caos. Y el primer llamado a hacerlo es del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral y la Corte Constitucional. El constitucionalista alertó que la situación del presidente Daniel Noboa puede agravarse en las próximas horas cuando la Corte Constitucional analice los decretos ejecutivos y los declare inconstitucionales, dejando sin piso las actuaciones presidenciales. La agenda cultural del fin de semana incluye obras de teatro, estrenos de películas de terror y conciertos de rock latino. Informa Luis Alfredo Zúñiga. En el Toledo Café Teatro de Guayaquil se presenta la obra Un Mandarina de Año Nuevo. Los actores Ney Calderón, Jen Alvarado y Marcoya Cervantes protagonizan esta historia en la que se aborda con humor las experiencias de un hombre dominado por su pareja. La obra se presenta el viernes y el sábado a las 9:30 de la noche. El libro ¿Qué podría pasar? De Aurelia León narra la travesía de un pequeño cangrejo por Ecuador con una narrativa infantil. Este personaje recorre desde manglares hasta bosques nublados. La autora asegura que esta historia es una oda a la perseverancia y al mundo que nos rodea. Ariana Farinelli presenta su libro Gótico Americano, una novela documental que, según la escritora, permite entender a gente de distintas razas y religiones. Además, da una imagen real del mundo. Mucha gente ha muerto. La película La trampa del ratón ya está en los cines del país. El filme narra la historia de Alex, quien trabaja tarde en un parque de diversiones y sus amigos planean sorprenderla. Pero un asesino enmascarado, como Mickey Mouse, comienza un peligroso juego en el que ella debe sobrevivir. Una noche para cantar es lo que ofrece el Teatro Pop-Up de Guayaquil con su fiesta rock latino. El viernes 10 a las 9:30 de la noche, la cantante ecuatoriana Daniela Buri interpretará los temas más aclamados de grupos como Vilma Palma o Enanitos Verdes, además de otros artistas como Alejandra Guzmán. La entrada no tiene costo. La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces reporta fallas a escala nacional del sistema informático SATGE, es del Consejo de la Judicatura. Voceros del gremio calculan que por la intermitencia unas 10.000 causas diarias se dejan de notificar y afectando esos trámites. Nos reporta Bessie Granja. Fue el pasado 8 de enero que el Consejo de la Judicatura advirtió sobre las intermitencias en su sistema automático de trámite judicial ecuatoriano SATGE. Esta plataforma tecnológica es una herramienta que permite gestionar trámites judiciales en línea. Aunque las autoridades sostienen que emitieron lineamientos para garantizar la continuidad de los servicios, los problemas persisten. Así lo sostiene la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, quienes solicitan medidas urgentes para repararlos. Eso retrasa, lógicamente, la administración de justicia. Debe tomarse en consideración que a nivel nacional nosotros tenemos no menos de 10.000 autos, providencias, sentencias y resoluciones diarias. En la Unidad Judicial Norte en Quito, usuarios del sistema confirman qué tipo de inconvenientes han sido detectados.
En Sadger es un desastre total. Se ve el sistema en las audiencias, en todo no se puede consultar, etcétera, etcétera. Existen algunos procesos que efectivamente sí están subidos, sin embargo, al momento que se quiere abrir, no se cargan. Existen diferentes falencias que no solamente afectan a las personas con discapacidad, sino al público en general. Abogados consultados en 2 unidades judiciales de Guayaquil sostienen que debido a las intermitencias se han visto obligados a realizar los trámites de forma presencial, es decir, presentar los escritos en las oficinas administrativas, lo que trae consigo más dilaciones. Ellos no quieren recibir los escritos y ponerle un sello, no. Tienen que pedir la orden del coordinador de la unidad. Y muchas veces el coordinador no quiere dar la orden. Y nos toca esperar 2 o 3 horas ahí para que nos reciban un escrito en físico. Juristas en La Tacunga también confirman que durante toda esta semana se han registrado fallas esporádicas. No se podría ingresar los datos para revisar los procesos judiciales. Se espera conocer más detalles de los lineamientos adoptados por las autoridades para resolver esta situación. Ecuaterra recorrió la reserva Machay en Tungurahua, un hábitat que protege a 97 tipos de aves, incluida el águila andina y el gallito de la peña. En 2022, investigadores descubrieron una especie de rana de bosques húmedos única en el mundo. Oculta entre las montañas de la cordillera oriental de los Andes está la reserva privada Machay. Son 1.821 hectáreas de bosque montano en el cantón Baños en Tungurahua, atravesadas por el río Machay que nace en los páramos del Parque Nacional Yanganates y forma, a lo largo de 6 kilómetros, un sistema de cascadas. El sonido del agua chocando contra la roca advierte el inicio del recorrido. La vertiente de la cascada Machay cae 70 metros a 15 grados centígrados sobre una muralla rocosa. 1,5 kilómetros al norte, la cascada Tucán se esconde en medio de árboles de guarumos y colcas. Mientras se camina por un sendero paralelo al río, se descubren otros 10 saltos más hasta desembocar en el Pastaza. Desde aquí las comunidades son las que se abastecen de agua, que son aproximadamente unas 60 familias. Pero aparte de esto también sabemos que Río Verde son más o menos unas 200 familias más. Desde las orillas se divisa una fila de enormes rocas blancas que deja el lecho del río. Son el hogar del mirlo coroniblanco, que vuela de pendiente en pendiente alimentándose de insectos. Aquí se han censado otras 97 tipos de aves, como el gallito de la peña. El macho en esta zona oriental de la cordillera de los Andes es de plumaje anaranjado, a diferencia del de occidente que tiende a ser rojo. Las hembras son cafés. 1.600 metros subiendo la montaña, se puede ver surcando el cielo al ave emblema de la reserva, el águila andina, que puede medir hasta 2 metros. Solo hay 200 ejemplares en el país. Aquí la vegetación es densa. Aparecen los colibríes que se alimentan del néctar de las ericáceas. Es una planta epífita que tiene 16 flores. Sus colores matizan el bosque, al igual que las cerneráceas de unos rojos y naranjas intensos. Estas plantas crecen a la sombra de los grandes cedros, canelos y pumamaquis. A 12 grados los troncos de los árboles se llenan de musgo. En 2016 en esta reserva fue descubierta una especie de árbol de magnolia, uno de los antepasados más antiguos de las plantas con flor, que miden entre 11 a 27 metros. También están los árboles de achotillo, que tienen propiedades medicinales para los grandes mamíferos. Y es uno de los que reconocemos por las marcas que tiene aquí, que son generadas por un oso, el cual utiliza desgarrándolas para sacar su néctar, que es color como un achote, y el oso comienza a frotarse la lana como sus garras para así repeler insectos.
En las cámaras trampa han sido captados 10 osos de anteojos. Entre los 23 tipos de mamíferos se destacan los monos chorongo y los capuchinos, que trepan al dosel del bosque para escapar del puma con color.